Según San Juan capítulo 20. Evangelio según San Juan capítulo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué sucedió? ¿Y vio y qué? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime por favor dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Amén. Vemos la narrativa de Juan, y es importante hacer unos puntos aclaratorios en un día como el día de hoy con respecto a esto. En la narrativa de Juan, como en las demás narrativas, nos dice siempre al primer día de la semana. Si notan que arranca el capítulo diciendo: y el primer día de la semana. Para nosotros el primer día de la semana es el lunes. Nuestra semana arranca los lunes, pero las personas que escribieron este libro no eran gentiles como nosotros. ¿Eran qué? Eran judíos. Entonces, tengo que entender la mente del judío para poder comprender lo que el texto dice. Para el judío, el séptimo día de la semana es el día Shabbat. No es precisamente el sábado, porque para ellos el día arranca a las 6 de la noche. Entonces el día Shabbat arranca para ellos el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces el primer día de los judíos se refiere al sábado a las 6 de la tarde. Entonces cuando el autor está diciendo el primer día de la semana, ¿cuándo arrancó el primer día de la semana para ellos? Ayer sábado, hoy es domingo. Ayer sábado, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. Ahora, hay un segundo dato con respecto al tiempo que nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue ¿a qué horas? ¿Fue a qué horas? De mañana. Entonces eran una hora más o menos como esta,
posiblemente más temprano, al salir el sol, entre 5 o 6 de la mañana. Entonces ya nos está dando un tiempo, una hora precisa en la cual nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Es importante que hagamos esta aclaración. ¿Por qué? Hay algunos grupos de personas dentro de los grupos cristianos que acostumbran a señalar y a querer hacer quedar mal a sus hermanos cristianos, todo con el fin de corregir el camino. Es necesario que a veces los pastores tomen algún nivel de exhortación con la iglesia si ven que algunas cosas no están caminando bien. Pero hay cosas que están muy claras, no solamente por la palabra, sino por lo que se ha seguido haciendo durante la tradición de la iglesia. Una gran pregunta que surge un día como hoy es: ¿por qué se hacen los cultos el domingo? Y lo que pasaba es que la iglesia primitiva empezó a reunirse, porque la iglesia primitiva, los judíos no dejaron de ser judíos, seguían yendo el día de reposo a la sinagoga. Los judíos que se convirtieron al cristianismo seguían haciendo su vida judía. Ellos no dejaron de practicar lo que la Biblia les decía que ellos deberían de cumplir, porque Jesús no vino a cancelar la ley, Jesús no vino a anular la ley, Él vino ¿a qué? A cumplirla. Entonces, ¿en qué momento ellos se reunían como iglesia cristiana para hacerlo? Empezaron a hacer reuniones como el día Shabbat, el día de reposo, era dedicado para el templo, tenían que reunirse otro día. Entonces escogieron el día domingo. ¿Por qué razón? Porque Jesús resucitó un día domingo. Empezaron a hacer lo que se llamaron cultos de resurrección. No lo hacían todos los domingos, pero lo hacían esporádicamente los domingos. Y con el tiempo se instituyó que la iglesia cristiana celebraba entonces los cultos el día domingo. Por eso, hasta hoy, 2021, 4 de abril, seguimos celebrando los cultos. ¿Qué día? El domingo. No porque sea el día de reposo, no porque sea el séptimo día de la semana, sino porque nuestro Señor Jesucristo resucitó en un día como el día de hoy. Podemos darle un aplauso al Señor por la obra maravillosa en Jesucristo. Amén. Es importante que entendamos esto primero que todo. Es un paréntesis que hago en el mensaje, pero aprovecho para hacer la aclaración, porque muchas personas en son de confusión le dicen: ¿y usted por qué hace culto el domingo? Si el día de reposo es el del Señor, el día del Señor es el sábado. Y como usted no tiene defensa para poderlo contrarrestar, se dejan envolver y muchos terminan en doctrinas que son doctrinas de error. El día de hoy recordamos esta escena maravillosa. Y tenemos que tener en cuenta que la escena de la resurrección para nosotros los creyentes es una de las escenas más importantes para nosotros. Hay dos escenas que marcan, o tres escenas que marcan la vida del creyente. Uno, que el Verbo se hizo carne. Dos, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y tres, que Cristo resucitó. Son tres eventos que para nosotros son importantísimos. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Y aquí vamos a mirar varios aspectos de la resurrección. Primero que todo, la resurrección es importante porque es una victoria sobre la muerte. La resurrección es importante, ¿por qué razón? Porque es una victoria sobre la muerte. Pregunta: ¿qué ser humano ha podido vencer a la muerte? ¿Qué ser humano puede decir: yo me morí y me resucité? Ninguno. Y la muerte para nosotros los seres humanos representa el problema más grave que tenemos, porque es un problema que no tiene solución. Casi a todos los problemas que la humanidad presenta le hemos encontrado solución, pero la muerte todavía no. Es una de esas cosas que es sin reversa, y es una de las cosas que nos afana como seres humanos. Si usted viene y le dicen: vea, yo le vendo este frasquito de remedio, y si usted se lo toma todos los días, usted vive 10 años más. ¿Qué hace la gente? Deme de una vez la suscripción de por vida. Yo pago la suscripción de por vida, deme el tarrito porque yo quiero vivir 10 años más. A todos nos preocupa el tema de la muerte, por eso, porque sabemos que es un tema que no tiene solución. Una vez nos morimos, ahí quedamos. No hay reversa. Pero Cristo no fue así.
Cuando Cristo murió, no fue el fin de todo. Al contrario, fue el inicio de muchas cosas que todavía hasta hoy, casi 2000 años después, siguen teniendo efecto en la vida de nosotros, los creyentes. La muerte no pudo detener a Jesús. Por eso esa frase es tan importante para nosotros. Cuando habla de que la muerte no pudo detener, no estamos hablando del movimiento de Jesús, no estamos hablando de que Jesús pudo hacer las cosas, no, estamos hablando de que Jesús se enfrentó al obstáculo más grande que usted y yo tenemos hoy, a la situación que más le tenemos temor usted y yo hoy. No nos hagamos los valientes. De alguna u otra manera le tenemos algún miedo a la muerte, ¿o no? Cristo se enfrentó a eso. Que donde usted solo se enfrente a la muerte, usted sale perdiendo. Es más, ni se ha enfrentado a la muerte y ya estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque la muerte es un problema sin solución. Pero ¿qué pasó? Cristo se enfrentó a la muerte. ¿Y sabe qué? La muerte no pudo detener a Cristo. Cristo ha vencido porque Cristo ha resucitado. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Señor? Aleluya. Número uno, la resurrección de Cristo es importante. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo detener. Número dos, la resurrección de Cristo es importante porque la resurrección de Cristo sella los pactos que Dios hizo con nosotros o la palabra que Jesús dejó para nosotros. Mire, desde el libro de los Salmos se hablaba del Mesías, que él no descendería al Seol. Era una de las profecías que él no estaría afectado por la muerte. Se sabía por medio de lo que le decía la palabra que era necesario que resucitase. Ahora, los discípulos no entendían eso. Nos dice el versículo claro que lo acabamos de leer. Versículo 9 dice: porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase. ¿De qué? De los muertos. Los discípulos todavía no tenían muy claro ese concepto. Pero el Padre, que había dado las señales, que había marcado el camino desde Eva, de qué era lo que iba a suceder con el Mesías, él sabía que tenían que cumplirse ciertas cosas, incluyendo la resurrección. Jesús un día estaba hablando con los fariseos y él les dice: destruid este templo, que yo en 3 días yo vuelvo y lo construyo. La gente decía: este está loco. Primero, uno lo cogieron de terrorista porque él dijo: este que está diciendo que acabemos con el templo. Mírelo. Aprovecharon esa oportunidad para acusarlo. Es más, cuando Jesús está frente a las autoridades que está siendo acusado, esa es una de las cosas que le dicen. Él dijo que destruirían este templo y que él en 3 días lo levantaría. Lo que ellos no entendían es que Jesús estaba hablando ¿de quién? ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿De qué templo estaba hablando? De su cuerpo. De que él sería destruido y al tercer día él se levantaría. Ese yo creo que de las cosas que Jesús dice que son impactantes, creo que esa. Para nosotros hoy no es tan impactante porque conocemos el final de la historia. Pero si usted fuera uno de los discípulos que andaba con Jesús, que todavía no sabía que él iba a morir tan joven y mucho menos de que él iba a resucitar, porque los que andaban con Jesús tenían la esperanza era de que Jesús iba a restaurar el reino de Israel, que Jesús iba a ir a luchar contra el imperio romano para poderle dar esa libertad a Israel. Esa era la esperanza de los que andaban con Jesús. No entendían que Jesús venía era a otra misión. En Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos, los que anduvieron con él, después de haberlo muerto y resucitar, ahora vuelven y le colocan el tema: venga Jesús, ¿usted nos va a dar la independencia? Y Jesús les dice: no, es que ustedes no saben ni los tiempos ni las sazones. Eso solamente le corresponde ¿a quién? Al Padre. Jesús venía con otra misión. Cuando Jesús establece y dice: mire, yo me levantaré al tercer día, él dice: yo voy a morir, pero tranquilos que al tercer día, según Mateo, él se los dice 3 veces.
Yo voy a morir, es necesario que yo vaya a Jerusalén, allá me van a crucificar, allá me van a matar, pero tranquilos que al tercer día voy a resucitar. Eso me parece a mí una promesa muy difícil de cumplir. ¿Quién de aquí podría levantarse y decir, vea, es necesario que yo me vaya al monte y me maten, pero tranquilos que al tercer día me levanto? Difícil eso, ¿cierto? Y máxime ahora que han salido un par de personas con cuentos algunos parecidos, ¿no? Aquí mismo en Cali tuvimos un caso de una persona que murió y la tenían ahí que porque se iba a levantar, que porque iba a resucitar, y oraron y tuvo que intervenir para poder sacar el cuerpo y poderle dar la sepultura, porque ya era un riesgo para la salud de las personas que estaban alrededor. Tendría muy poca credibilidad esto de decir, mire, yo me muero y al tercer día voy a resucitar. Una cosa es decirlo y otra cosa es ¿qué? Hacerlo. Y cuando alguien se atreve a decir algo eso, vea, eso se lo tienen ahí. Este dijo esto. ¿Qué hubiera pasado donde Jesús no hubiera resucitado? Pregunta. Créame que todavía hoy estarían haciendo burla de uno que dijo, voy a morir y voy a resucitar, pero no lo hizo. Porque fue una promesa muy grande. Eso es una promesa de una magnitud impresionante. Pero de la misma manera que se le hubiera hecho burla si no se le hubiera cumplido, el hecho de que Jesús sí la cumplió, le da validez a toda la palabra y a todas las promesas que Él ha dado sobre nosotros. Para nosotros los creyentes, la resurrección es la evidencia más grande que realmente Jesucristo es el Mesías. Si usted en algún momento ha tenido alguna duda y dice, bueno, ¿será que esto del cristianismo sí es? Que te han visto videos, te han hablado de los ateos, te han empezado a sembrar la duda. Te han llegado mensajes diciendo, ¿será que el cristianismo sí es? Mire, usted no le puede caber duda alguna si usted sabe que la resurrección realmente existió. Y usted puede tener la certeza de que esto es un evento real. Hay un conferencista que se llama Lee Strobel. Lee Strobel escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Lee Strobel era un periodista del periódico Chicago Tribune, que es el periódico más importante de la ciudad de Chicago. Este hombre era ateo. Ese hombre no creía en la resurrección de Cristo. Y él en sus trabajos investigativos, él dijo, voy a hacer un documental, voy a hacer un escrito, una columna para probar que la resurrección no es cierta. Es una fantasía que escribieron los cristianos para darle validez a su credo. Este periodista, con todos los recursos a su mano, empezó a investigar, y miró y buscó evidencia, no solamente en la Biblia, obviamente para él la Biblia es el lugar de la menor evidencia. Empezó a buscar fue evidencia externa. ¿Qué decían los documentos que tenemos hoy de esa época, de ese evento? Y a medida que más investigaba, más duda le entraba. A más investigaba, más duda le entraba. ¿Quieres saber qué pasa con Lee Strobel hoy? Él es un apologista, él es un conferencista que va de universidad en universidad, de iglesia en iglesia, dejándole saber al mundo entero que la resurrección fue realidad. Su perspectiva cambió porque la evidencia que hay de que la resurrección fue real es indubitable. La persona que busque y lea la evidencia y crea que todavía Jesús no resucitó, está loco, está mal de la cabeza porque no quiere ver. Como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y al usted tener la certeza de que Jesucristo sí resucitó, quiere decir que todo lo que Jesús dijo detrás de eso tiene validez, porque la gran promesa que Él hizo la cumplió. Sus palabras son verdad. Entonces, si nos devolvemos un poquito y usted escucha a Jesús decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, más le vale que usted le crea. Porque el que dice eso dijo, voy a morir y voy a resucitar en el tercer día, y ¿sabe qué? Él lo hizo.
Más le vale que usted crea que Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vía. No hay otro camino al Padre si no es por medio de Jesucristo. Que si Él te dijo que si crees en Él vas a recibir la vida eterna, más le vale que usted lo crea. Porque lo que Él dijo hasta hoy se ha cumplido todo al pie de la letra. Si hay alguien que tiene credibilidad el día de hoy, es Jesucristo. Y por eso yo personalmente tomé mi decisión de seguir a Cristo, de seguirle a Él y creerle a lo que Él ha dicho en su palabra, porque sé que la promesa más grande que Él hizo de todas, Él la cumplió, y ciertamente lo que Él ha prometido para mi vida, Él lo cumplirá, y también con toda mi familia. ¿Alguien más cree en Jesucristo en este día y puede decir amén? Número 3, la resurrección de Cristo tiene importancia porque nos demuestra que el plan de Dios es un plan de bendición para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Mire que Jesucristo fue humillado. Mire todo lo que Cristo tuvo que pasar. Humillado, torturado, dolor, muchas cosas que Jesucristo tuvo que pasar. Y para muchos dirían, no, es que yo no estoy para sufrir en la vida, yo no estoy para eso. Y más aún que Cristo no murió por su propia cuenta, Cristo murió fue por nosotros. Jesucristo no cometió ningún crimen, ellos no tenían de qué acusarlo. Pilato le dijo a Jesús, vea, solo dígame que usted no es el Hijo de Dios y yo lo dejo ir. Solo diga algo. Y él se quedó callado, que sabía que era parte de un plan. Pero vemos en Cristo que una vez Cristo muere, Él ha sido glorificado. Porque nos dice la palabra de Dios que ¿dónde está Él hoy? Está sentado a la diestra de Dios. Porque fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Y muerte de cruz. Si somos nosotros obedientes al Señor, si nosotros sacrificamos nuestra vida, usted no tiene que morir en una cruz, pero usted sacrifica en su vida las cosas que le causan gusto, y usted da su vida para el Señor, yo le quiero decir que la promesa sigue estando ahí, que el Señor nos glorificará también. No estará sentado a la diestra del trono de Dios, porque es un lugar que le pertenece a Jesucristo, pero tendrás la vida eterna, tendrás la corona de justicia, porque hemos seguido las pisadas de nuestro gran Maestro Jesucristo. Hoy, en un día como el día de hoy, que la resurrección nos recuerdan estos 3 puntos importantes, meditemos en unos segundos en ese gran episodio que cambió la historia de la humanidad, en ese gran episodio que marcó a la humanidad de una vez y para siempre. Los seguidores de Cristo seguiremos hacia adelante, y si la muerte no pudo detener a Cristo, la muerte tampoco detendrá la predicación de su palabra. Llegará, como dice su palabra, desde Jerusalén a toda Judea, de Judea a Samaria, y de Samaria hasta lo último de la tierra. Vemos que su palabra se sigue cumpliendo. Yo le creo a Jesucristo. Puede levantar su mano y decir, yo le creo a Jesucristo. 30 segundos, cerremos nuestros ojos, meditemos en este momento importante.
Padre Celestial, meditamos hoy en la gran obra que hiciste en tu Hijo Jesucristo, y por medio de Él hacia miles y miles y millones de personas que han encontrado la salvación y la vida eterna por el poder de su muerte y el poder de la resurrección. Podemos hoy, Señor, morir a nuestra vida pasada y ser resucitados a una nueva vida. Tú, Señor, nos has dado esa nueva vida. Por eso hoy recordamos ese gran día de la resurrección, un día en el cual la muerte no pudo detener a Cristo, un día en el cual se sellaron esas palabras que fueron dadas, esas promesas que han sido dadas a nosotros, ese nuevo pacto, el día en el cual nos muestra, Señor, la recompensa que tú das a aquellos que son obedientes a tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y adoramos a Cristo? Está sentado En el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea
sin igual. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, Jesucristo, el Hijo, el Cordero inmolado, que derramó su sangre por mis pecados, que derramó su sangre para que pudiera yo estar a paz con Dios, justificado. Tengo paz para con el Dios Padre, por ti, oh Jesucristo. Tengo un camino que fue abierto y puedo entrar al lugar santísimo, porque tú abriste un camino, oh Jesucristo. Mis pecados me son perdonados. Gracias. Gracias porque tengo la vida eterna, porque tú, Cristo, hiciste la obra. Alabo y exalto tu nombre, Señor. Si hay alguien en esta hora que esté aquí presente o que esté por internet, que aún no haya entregado su vida a Jesucristo, que aún no haya entregado su vida a Él, o que necesite hoy reconciliarse con Cristo, yo le pido que donde estás, cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias por este día y la oportunidad que me das. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan de ti. Pero hoy yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Me reconcilio contigo y hoy, en este día de resurrección, creo en Jesucristo y en la vida que Él me promete. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hay alguien que hizo esa oración por primera vez aquí en el auditorio, puede levantar su mano y hacerla de izquierda a derecha. Uno de los pastores se va a acercar y va a orar por cada uno de ustedes. Si hay alguien que la hizo por medio de las redes, por medio de internet, por favor, me escribes al 316-617-7888. Queremos orar por ti. De nuevo el número es el 316-617-7888. Alabamos al Señor en este día. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad en la que podemos hacer una remembranza de ese día maravilloso en el cual Jesucristo fue resucitado. La tumba está vacía el día de hoy, porque tú, Señor, hiciste la obra. Gracias, muchísimas gracias, mi Señor, porque por la obra que hiciste por medio de Jesucristo, hoy podemos disfrutar de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo, el que murió y resucitó y vive para siempre y siempre. Amén. Sea la gloria, la honra y el honor para Él. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerden, hoy 3 de la tarde tendremos la gran fiesta. Les invitamos a todos ustedes para que vengan y celebren con nosotros. Vamos a salir de manera organizada. La primera fila puede salir hacia el lado de acá. Mi hermano Javier, Matilde, puede salir hacia el lado de allá. Gloria al Señor. Hacia el lado de allá. Estamos esperando a la mamá Escobar. No se me vayan, que voy a orar por ustedes ahorita. Allá vamos a orar, que se van de viaje. Sandrita puede salir detrás de la hermana Jenny. Gloria a Dios. Ustedes, mi hermano Quiñones, mis hermanos Quiñones, pueden salir detrás del hermano de rojo, hermano Escobar, pueden salir hacia allá. Van ahí en familia. Ángela, me alegra verte, Dios te bendiga. Me saluda la abuela, por favor. Dios te bendiga, Gustavo. Los demás pueden salir, por favor, guardando distancia. Dios les bendiga, cuídense mucho, nos vemos más tarde. Feliz mañana para todos.